Nos oramos. Vamos a honrar al Señor. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias. Gracias porque nos permites estar unidos como iglesia, porque tú eres quien convoca a los pueblos, porque tú estás en el centro, porque en verdad, Señor, sabemos que tú tienes palabra para darnos. Y hoy en el nombre de Jesucristo queremos recibir de ti, Señor, ese pan de vida, esa harina para hacer nosotros mismos el pan, pero también ese alimento, esa leche espiritual de la cual podamos ser nutridos todos también. Por ello hoy, Padre, nos encomendamos a tu palabra y a tu gracia y te pedimos, háblanos. En el nombre de Jesús, Señor amado, háblanos. Amén, amén. Aleluya, dale palmas fuertes a tu Dios. Toma tu asiento, bienvenido a casa. Y le he puesto por título a este mensaje, las columnas de la sabiduría. Diga conmigo, las columnas de la sabiduría. Y primero quiero que me acompañes a la palabra y después vamos a empezar a desarrollar ciertos puntos. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 9. Verso 1, ahí si me ayudan, por favor. Muy bien, te la voy a leer primero de la Nueva Traducción Viviente y luego te voy a leer una versión en inglés. Esto habla la Escritura, Proverbios capítulo 9, versículo 1 al 6 dice: la sabiduría, ve qué extraordinario, la sabiduría toma la palabra como una entidad femenina, ¿ok? Quiero que lo veas así, ahorita te voy a llevar a que lo entendamos. La sabiduría edificó su casa. Pregunta, ¿este año de qué es? Nada más 3. ¿Este año de qué es? El Señor nos ha hablado que es un año de edificar. Observa, la sabiduría edificó su casa. Labró sus 7 pilares. Luego, después de haber colocado, preparó un gran banquete. Mezcló los vinos y puso la mesa. Ojo, hermano, no voy a decir, ay, el pastor me dio permiso de irme a echar un vodquita. No, espérese, no. Es diferente. Cuando entendamos de qué vino nos habla, vamos a tener un entendimiento diferente a que, como por ahí dicen en el mundo, el que vino a este mundo y no bebió vino, ¿a qué fregados vino, verdad? Pero no, aquí no se aplica. Aquí es un vino celestial, un vino de bendición, ¿verdad? Así que continuemos. Dice, mezcló los vinos y puso la mesa. Envió a sus sirvientes para que invitaran a todo el mundo. Ahora convoca desde el lugar más alto con vista a la ciudad. Entren conmigo, clama a los ingenuos y a quienes les falta buen juicio. Les dice, vengan, disfruten mi comida y beban el vino que he mezclado. Dejen atrás sus caminos de ingenuidad y empiecen a vivir. Aprendan a usar el buen juicio. Ahora te quiero mostrar otra parte de la palabra. El mismo capítulo, el mismo versículo, pero te lo voy a leer de una versión que se llama El Mensaje. Hay una pregunta muy frecuente y es la siguiente: ¿cuál es la mejor versión de la Biblia? Muy sencillo. La mejor versión es tener todas las versiones. ¿Por qué? Porque todas las versiones te abren el entendimiento. Cuando leamos ahorita juntos la versión del Mensaje, vas a ver la riqueza de esa versión. Así que acompáñame, Proverbios 9:1 ahí en la pantalla. Y aquí es más explícito. Dice, la dama llamada sabiduría ha construido y amueblado su hogar. Es más profunda. Está sostenida por 7 vigas labradas. La comida del banquete está lista para ser servida
y observa lo que hay en la mesa, lo que van a servir. Cordero asado, vino servido, mesa puesta con plata y flores. Estos detalles no están en la Reina Valera. Esto me impacta mucho y te voy a explicar qué es. Habiendo despedido a sus sirvientas muy diferente, ¿qué hizo la sabiduría? Corrió a la servidumbre. ¿Estás conmigo? Ok. La dama llamada sabiduría, ella va personalmente, no lleva su achichincle. Va a la ciudad, se para en un lugar destacado e invita a todos al alcance del sonido de su voz diciendo: ¿estás confundido acerca de la vida y tu destino? ¿Entiendes lo que estás viviendo? Ojo, el Señor nos está hablando. Llega la edad en la que dices, no he logrado nada. Tengo 20 siempre o 30 y siempre o ¿para qué les sigo? Y no he logrado nada. Y ve lo que dice la Escritura. ¿Entiendes lo que estás viviendo? Ven conmigo, dice la sabiduría, te explicaré. Tan solo, esto del libro de Apocalipsis, ¿te acuerdas quién lo está mostrando? Jesús. Si tú me abres la puerta, yo entraré, cenaré contigo. Pero en el libro de Proverbios lo está mostrando la sabiduría. Continuemos. He preparado una pasta maravillosa, hay pan recién horneado, cordero asado, vino cuidadosamente seleccionado. Deja tu confusión y tú lo que te hace y deja lo que te hace empobrecer. Deja que te enseñe a vivir. Te está diciendo la sabiduría y continúa. Es tiempo de caminar hacia una vida con sentido y entendimiento. Qué versión tan extraordinaria. La semana pasada estábamos hablando de cimientos, ¿te acuerdas? ¿Alguien se acuerda? Y estuvimos hablando de 6 cimientos que el Señor nos da a manera de colocar la primera parte donde vamos a comenzar a construir. Y estuvimos conversando la semana pasada de que estos 6 cimientos, entre ellos está la ley, los mandamientos, los preceptos, los testimonios, el temor y el juicio. ¿Alguien lo recuerda? Muy bien. También estuvimos conversando acerca de que Dios nos coloca la necesidad imperiosa de que nosotros echemos mano de eso para iniciar la edificación. Ok, ya colocaste esos 6 puntos. O estoy anhelando que usted esté emprendiendo para colocarlos. Ahora el siguiente secreto es, ¿qué coloco sobre ese cimiento? Pero quiero que lo veas de esta manera. Todo lo que tú pongas encima del cimiento va a ser lo que va a sostener tu vida, tus principios, tus decisiones, tu familia, aún todo lo que coloques encima de esos cimientos va a sostener tu convicción. ¿Alguien está aquí? Es decir, necesitamos ser sabios y pensar sobre de qué tengo que colocar todo a lo cual el Señor me ha llamado. Y por eso la Escritura nos muestra que la dama llamada sabiduría colocó 7 pilares, sobre los cuales usted y yo tenemos que echar el techo que representa todo lo que ya te compartí. Antes de empezar a describirte lo que es cada pilar de la sabiduría, quiero mostrarte el por qué son los pilares. ¿Para qué el Señor, la persona que construyó este lugar, puso un pilar de forma específica aquí que me estorba, por ejemplo? ¿Por qué no colocaron uno ahí al centro? ¿O por qué no lo dejaron como una nave sin columnas?
Bíblicamente, el Señor sí nos explica por qué hay 7 columnas y no 6. Porque hay 7 columnas y no 8. Y quiero hoy mostrarte los propósitos. Antes de que te describa lo que es cada una, quiero mostrarte los propósitos del por qué la sabiduría labra las columnas. Y el primero es muy, muy importante, porque el propósito de la sabiduría es moldear tu carácter, a fin de que puedas lidiar con todos los conflictos que hay cada día, con cada circunstancia. El segundo propósito de las columnas es para que se puedan establecer verdades en tu vida, a fin de que entiendas, y yo también, a qué nos ha llamado el Señor, pero también para poder caminar de forma firme y no ser llevados como la ola del mar en diversas entendimientos, creencias o corrientes de conocimiento. ¿Por qué, mi amado? Porque yo te aseguro que antes de llegar a Cristo, alguien te había hablado de un Dios, pero ese Dios no tiene nada que ver quizás con el Dios que hoy tú conoces. ¿Por qué? Porque pudiste entender que Dios es diferente a lo que alguien te dijo en el pasado. ¿Vamos juntos? Otro punto bien importante, otro propósito. ¿Para qué son las columnas de la sabiduría? Para tener discernimiento y sentido común. Hemos hablado muchas veces de ambas, pero no habíamos llegado al punto que es una parte de la sabiduría. El cuarto propósito es para que tú y yo entendamos el gobierno y la autoridad que tenemos al estar sentados juntamente con Cristo. Porque usted puede conocer muchas de sus responsabilidades y ejecutarlas, pero si no conoce sus derechos, ¿cómo va a poder vivir plenamente? ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, yo recuerdo hace algunos años que alguien decía, ay, pues con que yo pueda morir tranquilo al fin, cuando esté en el cielo voy a ser sano. ¿De qué te sirve la sanidad estando delante del Señor? La sanidad es para ahorita. ¿Estamos de acuerdo? Ciertamente nosotros pasamos por procesos de dificultad, pues aún la Escritura nos dice que Eliseo murió de la enfermedad que tenía que morir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque este cuerpo está caído. Es un mundo herido por el pecado, por eso hay manifestaciones que en Adán no se daban, pero después de ese abuelo cambiaron las cosas, ¿verdad? Se torcieron porque entró el pecado. Se crearon cardos y espinas, maldiciones, etcétera. Bueno, ese es otro tema. El quinto punto del por qué son las columnas de la sabiduría, muy sencillo. Para que tú entiendas, al momento de explicarte las columnas lo vas a desmenuzar más ricamente, pero es para que tú entiendas que nuestra fe no está basada en un, ay, yo siento de Dios. ¿A alguien le ha pasado así? Ay, es que yo siento que el Señor. Tu fe y mi fe no está basada en una percepción. Tu fe y mi fe está basada en lo que conquistó Cristo en la cruz del Calvario a través de sangre, de clavos, de espinas. Es decir, que nuestra fe gira en torno a hechos sólidos, no en percepciones. Ay, es que yo siento de Dios que mira, ahí va mi pareja. No, eso no es cierto. Vamos juntos. Sexto punto de la sabiduría, y es que todo gira en torno a la obra de la cruz.
¿Por qué? Porque la obra de la cruz es el arma perfecta de Dios para destruir el poder de las tinieblas. Pues dice la palabra que Jesús anuló el acta de los decretos, exhibió a Satanás, sometió el poder y la autoridad del enemigo. ¿Para qué? Para impartírtela a ti y disfrutaras de todo lo entregado por Él. Pero ¿por qué no todos lo disfrutamos? Porque no todos lo conocemos. O lo hemos dejado en un entendimiento, es decir, en un conocimiento, y no lo hemos bajado a una realidad. Con estos 6 puntos, entonces quiero entrar en la carnita del mensaje. ¿Qué es la sabiduría? ¿Por qué es tan importante la sabiduría? Al grado que la sabiduría edifica 7 columnas. 7 columnas que tienen que sostener al hombre y sus familias. Muy bien, te voy a explicar. Dice la Escritura en el libro de Jeremías que ¿cómo es el corazón del hombre? Engañoso. En la Escritura nos muestra que la sabiduría hace que el corazón engañoso del hombre se torne en un corazón sabio y hábil. Para que toda la obra que hace el hombre se vuelva fructífera. Y cuando me refiero a la obra del hombre, no me refiero solo a lo que se hace o se puede hacer dentro de la casa del Señor, sino a todas las capacidades que el hombre tiene. Por ejemplo, vamos a la Biblia, en Éxodo 28:3 dice: tú hablarás a todos los sabios de corazón. ¿Ya viste que dice sabios de corazón? No dice sabios de espíritu, no dice sabios de mente, dice sabios de... O sea que hizo el Señor un cambio en el corazón engañoso. ¿Vamos juntos? Sabios de corazón, a quienes he llenado de espíritu, de sabiduría. Continuamos. Y ellos harán, observa, las vestiduras de Aarón para consagrarlo a fin de que me sirva como sacerdote. En otra parte de la Escritura, en el libro de Deuteronomio, habla acerca de cómo Dios le dio sabiduría al agricultor para que supiera los tiempos y cómo aún cosechar el eneldo, el comino y ciertas hierbas que en la vida las he visto florecer. Porque no es lo mismo, de acuerdo a lo que dice la palabra, con un trillo. ¿Sabe usted lo que es un trillo? Una tabla larga, llena de picos por abajo y con ruedas muy pesadas, que al momento de jalarla va trillando literalmente la paja y va brotando el fruto. No es lo mismo trillar que con una simple vara delgadita golpear el eneldo. Vamos juntos. Lo que quiero no es darle una clase de agricultura. Lo que quiero es que entienda cómo el Señor le da sabiduría al agricultor. Le da sabiduría al albañil. Le da sabiduría a cada una de las personas de acuerdo a lo que Él está determinando. En otra parte dice Éxodo 35:31, dice: lo he llenado del Espíritu de Dios con sabiduría, entendimiento, conocimiento y toda habilidad, observe, toda habilidad de artesano. Amado, la sabiduría es tan importante que hace actuar al hombre de formas diferentes, con muchos propósitos. Uno de ellos ya hablamos, las habilidades, pero otra muy importante es para que el hombre pueda tomar decisiones oportunas. Decisiones tomando en cuenta prudencia, tomando en cuenta las consecuencias de la decisión, es decir, sean buenas o sean malas, visualizando el beneficio o el mal que vendrá, pero también de acuerdo al nivel de madurez de la persona. La sabiduría, amado,
no es, ay, mira, ahí viene un hombre sabio. La Escritura nos muestra que a Salomón se le veía que era sabio. ¿Usted se ha dado cuenta cuando alguien tiene a Cristo en su corazón? Se le ve, no tiene que hablar, hay algo diferente en su rostro. De acuerdo a la palabra, también se le ve a una persona cuando es sabia y también cuando es medio bárbaro, ¿verdad? ¿Alguien ha visto algún bárbaro? Ay, si voltea a la derecha o a la izquierda, hay un sabio, no bárbaro. La sabiduría, de acuerdo a la Escritura, es un espíritu. Diga conmigo, es un espíritu. Y la palabra me muestra que el espíritu de sabiduría envolvió a Jesús, envolvió a Salomón. Mira lo que dice la Escritura, pero antes de que te diga para qué lo envolvió, cuál fue el propósito del cual envolvió la sabiduría a Jesús, era para desarrollar un ministerio. ¿Qué significa la palabra ministerio? ¿Alguien sabe? Trabajo, servicio. Es decir, cuando usted le dice a alguien, ay, es que ahí viene el ministro de esto o aquello, está anunciando su oficio, su trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Míralo cómo dice la Escritura, cómo envolvió la sabiduría a Jesús. Isaías capítulo 11, verso 1. Del tocón de la familia de David saldrá un brote, un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja. Y el Espíritu del Señor reposará sobre él. Y observa, el Espíritu sobre el Señor, 1, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, ya van 4. El espíritu de conocimiento y de temor del Señor, 7 espíritus reposan sobre Jesús. Y observa cuál es el resultado. Él se deleitará en obedecer al Señor. No juzgará por las apariencias ni tomará decisiones basadas en rumores. Es decir, que la sabiduría de Dios viene a ser impartida para que cuando Jesús abriera sus labios, de él brotara fruto. La sabiduría tiene buen fruto. La carne tiene obras de la carne. Por ejemplo, dice en el libro de Gálatas, y estas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, ¿te acuerdas? En Gálatas capítulo 5 lo anuncia. Pero la sabiduría tiene frutos. Y hay varios tipos de sabiduría que nos muestra la Escritura. Y yo quiero enfocarme a la sabiduría de Dios. ¿Ok? Ve lo que dice el libro de Santiago, capítulo 3, verso 17. La sabiduría que procede de lo alto es primeramente pura, luego es pacífica, tolerante. ¿Alguien tolerante por aquí? ¿O alguien que necesite que lo toleremos? Complaciente, llena de misericordia, y observa, y de buenos frutos, imparcial, no hipócrita. El libro de Job nos narra cómo la sabiduría fue creada por Dios. ¿Me di a entender? La sabiduría no creó a Dios. Dios creó la sabiduría. Y dice la Escritura que Dios mismo se regocijaba en la extraordinaria labor, en el extraordinario trabajo que hacía la sabiduría. Y esa misma sabiduría que narra el libro de Job, que está manifestada en Salomón, que está impartida en Jesús, es la misma sabiduría que nosotros tenemos al alcance por medio del Espíritu Santo, a fin de que todo lo que edifiquemos permanezca y sea perseverante hasta las siguientes generaciones. ¿A fin de qué? De que lo que tú construyas traiga gloria a Dios. Vamos juntos.
Aquí hay un punto muy importante. Dice la palabra en Proverbios 9 que la sabiduría labró, diga conmigo, labró 7 columnas. O sea, quiero que observes, antes de colocar las columnas, primero las armó y luego hizo algo. Y al momento de estar estudiando encontré que lo primero que hizo la sabiduría fue perforar. Inició su trabajo perforando. Yo pensaba, ¿para qué me sirve perforar? Y el Señor me habló. Y me hizo entender que el primer trabajo de la sabiduría es extraer de la vida de cada uno de los hijos de Dios las antiguas enseñanzas, las antiguas costumbres, la falsedad de lo transmitido generacionalmente. Una vez que la sabiduría perfora, ay, ¿a cuántos nos duele que nos cambien el chip? No es fácil. La tarea del pastor es llegar con la oveja y cambiarle el chip. Y ya que después de que lo pateó, lo corneó y lo abofeteó, entonces ya te enseñó algo correcto. El trabajo del pastor es cambiarle el chip a la oveja. ¿Y es fácil, oveja? Nadie me dijo nada. No, ¿verdad? Una vez cambiado el chip, una vez cambiado eso, una vez que la sabiduría arranca lo antiguo, entonces viene a implantarse la primera columna. Diga conmigo, la primera columna. Y es muy sencilla. La primera columna es la palabra de Dios. Y te lo muestro en muchas maneras, pero antes, dice la Escritura, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Es decir, saco la basura, saco el falso conocimiento, saco las falsas costumbres, las antiguas costumbres, los ciclos viciosos y la columna de la sabiduría establece la palabra. Mira lo que dice en el libro de Oseas, capítulo 6, del 1 al 7. Quiero resaltar algunos puntos. Préstame toda tu atención, no te pierdas, por favor. Venid y volvamos a Jehová, arrepentimiento. ¿Cuántos se han arrepentido aquí? Muy bien. Porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Observa esto, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará, aleluya. Y viviremos delante de Él. Y observa, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. ¿Quién te da a conocer a Jehová? La palabra. La palabra. Diga conmigo, la palabra. Y continúa. Como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Y observa, ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como una nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Obsérvame aquí tantito. Está señalando algo que el hombre lo señala como bueno. Está diciendo el Señor, tus mejores obras son basura. Tu piedad se pierde. Continúa. Por esta causa, observa, los corté por medio de los profetas. ¿Y qué es lo que hace un profeta? Con las palabras de mi boca los maté. Y tus juicios serán como luz que sale. Wow. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, ahí prevaricaron contra mí. Observa lo que está diciendo el Señor.
yo quiero que me conozcas, porque si tú me conoces, sabrás quién soy verdaderamente. Dice en el libro de Isaías: no se gloríe el rico en su riqueza, ni el sabio en su saber, sino gloríese el que me entiende y el que me conoce. Y en el libro de Oseas está diciéndolo: yo busco no holocausto, sino conocimiento de mí. Es decir, lo primero que hace la sabiduría, amado, es despedazar tu entendimiento natural y después venir a plantar el entendimiento espiritual. Pero eso duele. ¿Por qué? Si usted ha visto cómo en el periférico comienzan a meter las cosas esas, las varillas en el piso. ¿Usted ha estado cerca ahí? ¿Cómo se escucha? ¿Ha visto las tremendas máquinas así gigantescas? Ahora, eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo en usted. Pero el Señor no lo muestra como una varilla. El Señor lo muestra más fuerte, como con cincel. ¿Alguien ha visto un cincel? Ahora imagínense que el albañil agarre un cincel y lo ponga aquí en su pecho y le dé con un marro, no de esos que son tacaños, sino con un martillo bien grande. Así, ¡pra! O bueno, más salvajemente, así como los ha visto en el piso, que ponen un cincel gigantesco y que con unas, no sé cómo se llaman esos, un mazo. Así el Señor, porque es la forma en la que la columna entra a cincelazos en su vida. Por eso madurar y ser sabio son otros 20 pesos. Bueno, otros 50 pesos. Está más difícil. Y quiero mostrártelo en la palabra, como lo dice Job. Job 19:23. Mira lo que dice. Hablando de la escritura, amado, porque acuérdate que te dije que saca el antiguo conocimiento y luego mete la palabra, ¿ok? Dice: ¿quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? Ojo, que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. ¿Sabes lo que dice el libro de Pedro acerca de ti? ¿Qué tal si volteas al que está a la derecha o a la izquierda y le dices: hola, piedra? ¿Sabía usted que el Señor dice que usted es una piedra viva? Fuesen esculpidas en usted con... Pastor, ya no quiero ser cristiano, mejor me vuelvo mormón. ¿Qué le parece? Amado, cada golpe del cincel provoca que seas tallado. Pastor, ¿y cómo le hago? A ver, ¿alguien ha interesado en ser tallado? Ya chelechichuachi. ¿Alguien interesado en tener sabiduría? A ver, levánteme su mano. Tómales fotos, Señor, por favor. Cada palabra rema que el Señor le da a usted es un cincel. Es un golpe de cincel en su entendimiento. Yo le aseguro que cuando usted se mete con Dios, ¿alguien aquí se mete con Dios? Ay, gloria a Dios. Bueno, por lo menos acá el hermano, dos ya me hicieron el día. Cuando usted se mete con Dios y el Señor le da una palabra rema, va adquiriendo sabiduría. Sabiduría que deshabilita su pasado, que deshabilita su mente humana. Sabiduría que destruye todo lo pasado para establecer lo bueno, lo perfecto, lo permanente y eterno de Dios. La palabra rema son los golpes perfectos del cincel para que usted pueda usar la mente de Cristo. Cuando el Señor y lo hemos conversado aquí, y yo puedo decir: ¿cuántos tienen la mente de Cristo? Y amén, pastor. Bueno, cambiémoslo. ¿Cuántos usan la mente de Cristo? ¿Cuántos ya estrenaron la mente de Cristo? Bueno, solo una, ya me hizo el día.
¿Segura? Aquí hay algo bien importante. La mente de Cristo es la palabra viva en usted. ¿Cómo va a estrenar la palabra viva si no tiene remas? Silencio en la casa del Señor. Amado, quiero mostrarte algo que dice el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, te lo voy a leer de la versión El Mensaje también, hablando acerca de nuestra forma de pensar. Romanos 12, 2. No te adaptes a esta aborrecible cultura. Si usted me puede ayudar leyendo, viendo la pantalla. No te adaptes a esta aborrecible cultura, ni busques encajar en ella, ni siquiera lo pienses, dice la Escritura. En vez de eso, fija tu atención y fe en el pastor. ¿Verdad? Fija tu atención y fe en... Pues solo así podrás ser cambiado de adentro hacia afuera. Aprende a reconocer lo que Dios está esperando de ti y responde rápido a su petición. Olvídate de lo vil de la cultura que te rodea, pues siempre busca arrastrarte a su nivel de inmadurez, insensatez y engaño. Mientras tanto, Dios formará y provocará lo mejor de ti. Desarrolla en ti sabiduría y así conocerás lo bueno y perfecto de tu Señor. Por eso la primera columna, el propósito de la primera columna es desencajarte de este mundo y encajarte en el Señor. Ah, pero ¿cómo cuesta? ¿Ha intentado sacar un tornillo? No de su cabeza, no. Esos no me llevo. ¿Oxidado? ¿Y qué ha pasado? A veces se rompe, ¿no? Y ya que se quedó con el pedazo de cabeza, y dice, ¿qué hago? ¿Qué tiene que hacer con un taladro? Lo tiene que barrenar, ¿verdad? Y si el pedazo de metal tuviera vida, estaría, ay, no, Vicky, no le hagas, no. ¿A poco no? Porque dolería. Así pasa con nuestra vida. Cuando usted no quiere abandonar algo y el Señor quiere cambiarle el entendimiento, viene la prueba. Saca lo oxidado. Cambia de adentro hacia afuera. Porque el propósito de Dios es desencajarte de este mundo y conectarte, sincronizarte a Él. Aleluya. Yo mismo me echo porras, ya que usted no me las echa. Quiero que observe algo. ¿Cómo es que el Señor establece esta primera columna? Vamos a la palabra. Ahí mismo Proverbios 9:1. Vamos a leer el 9:1 y 2 de la versión del mensaje. Dice, la dama llamada sabiduría, préstame toda tu atención, comenzamos con la riqueza del mensaje. La dama llamada sabiduría ha construido y amueblado, ¿qué dice? Su hogar. Vamos a cambiarlo un poco. ¿Qué tal si lo vemos? La dama llamada sabiduría ha construido y amueblado mi hogar. ¿Cuántos quieren eso? Vamos a ver si sí está la señora llamada sabiduría amueblando y construyendo su hogar. Dice, esta está sostenida por 7 vigas labradas. Con esta primera parte del versículo, el Señor taladró algo muy profundo. Aquí vemos el reflejo familiar basado en la palabra. Cuando alguien de la familia pasa los linderos, como dice el libro de Proverbios, o como dicen los abuelos, se brinca las trancas. No hace caso a sus padres. Hace lo que bien se le... Ya sabe usted, automáticamente
Dentro de la casa, dentro de la mesa, dentro del hogar, hay división, conflicto y caos. ¿Está la dama llamada sabiduría en casa? Pastor, ¿vamos a suicidarnos al final o qué vamos a hacer? Observemos, la dama llamada sabiduría cambia el entorno. Y continúa en el versículo 2, hablando de la mesa también. La comida del banquete está lista para ser servida. Y te muestra algo extraordinario. Cordero asado, vino servido, mesa puesta con plata y flores. Cuando yo observé esto, no entendía, hasta que el Señor me llevó por un viaje en la Escritura y me hizo ver las parábolas. ¿Alguien se acuerda del estudio de las parábolas que tuvimos? Amén de sí, pastor, o amén de continúe mejor, pastor. No me diga ya, me voy a sentir ofendido. La Escritura nos muestra que Jesús, representando al Hijo, y el Padre representando al Rey, hace una invitación a todos, ¿te acuerdas? Y dice el Padre, vengan porque mi Hijo se va a casar. ¿Alguien se acuerda de esa parábola? Y dice la Escritura que salen por las calles, invitan a mucha gente y nadie venía. Vuelven a salir, invitan a otro tumulto de gente y ¿qué cree? Y le dan diferentes personas algunos pretextos. Y le dice uno, no puedo ir porque me acabo de comprar un terreno. No me lo tomes a mal. El Señor me lo hacía ver como una persona afanada por sus deseos. Luego viene otro y le dice, no puedo ir porque acabo de comprar unas yuntas y las quiero probar. Aquel que está más afanado por su trabajo y su empresa, que no tiene tiempo para el Señor. Y el último dice, no puedo ir porque me acabo de casar. Amado, bíblicamente estas tres son una bendición de Dios. Pero cuando valoramos más la bendición que al Dios de la bendición, truenan los chicharrones. Amado, por eso muchas veces el Señor está viendo que te estás desviando por alguna circunstancia y el Señor quita las cosas. Hay una historia que me platicó un pastor hace algunos años. Y decía que había una persona en su iglesia donde se congregaban y cómo pedían por una camioneta. Era gente de mucho trabajo y el Señor los bendijo con una Escalade, una Cadillac Escalade. El Señor los bendijo, un camionetón del año en ese tiempo. Bueno, pues ahora resulta que el hermano ya no iba a la iglesia porque tenía que cuidar su camioneta. Porque decía, ¿cómo la voy a empolvar aquí afuera? ¿Me la van a rayar? No dormía porque como estacionaba su camionetón afuera de su casa y no tenía garage, no dormía porque no le vayan a ponchar las llantas a su camionetón. ¿Qué hizo el Señor? Le quitó la camioneta. Otro testimonio. Había una pareja hace algunos años que, cómo le pedían al Señor, una pareja de pastores, cómo le pedían al Señor un hijo. Pasaron años y no les daba hijos. Tienen al hijo y ambos empezaron a enfriarse espiritualmente. ¿Y qué cree que haya pasado con la iglesia? Empezó a enfriarse. El Señor se llevó al hijo. El Señor quita los distractores, porque el Señor quiere ser el número uno. Por eso vengo a decirte de parte de Dios, no te enfoques en la bendición de Dios, enfócate en el Dios de la bendición. Porque si no, usted se va a desconectar. Por eso la sabiduría es tan importante, porque la sabiduría hace brotar la reacción del corazón engañoso. Hace brotar la reacción del espíritu tibio. ¿Y qué dice la Escritura? Que a los tibios, ¿qué les hará el Señor? ¿Los qué? ¿Por qué los va a vomitar? Porque estuvieron calientes dentro.
Yo no quiero ser vomitado. ¿Acaso usted sí? Pero la sabiduría nos da a notar el espíritu tibio. La sabiduría nos da a notar el engaño del yo-yo. En el momento en el que el Señor sirve la mesa, tanto en el banquete de las parábolas como en lo que está expresando aquí en Proverbios capítulo 9, versículo 2, nos expresa que hay 4 elementos: el cordero, las flores, el vino y la plata. Muy sencillo. El cordero, ¿qué representa? La vida abundante. Las flores, la fragilidad de la vida del hombre. Hoy estamos, por la noche no lo sabemos. El vino, ¿qué representa? Los pactos, el gozo del Señor. Amado, ¿tienes gozo en tu trabajo? ¿O estás así como, ay, otra vez ir a chambear? Ay, otra vez a la iglesia y otra vez oír ese barbón. No, por favor, ya. Cruz, cruz, que se vaya el diablo y venga, ¿verdad? Gozo. Y la última parte, la plata. La plata no representa dinero. La plata representa la sabiduría. ¿En tu casa están estos elementos, amado? Porque es lo primero que viene a fundamentar la sabiduría a través de establecer la palabra. Y si no están estos elementos, tenemos que trabajar en ello. ¿Por qué? Porque entonces esta está conectada con la segunda columna. ¿Y cuál es esta segunda columna? En Proverbios 9:3 la leemos. Dice: habiendo despedido a sus sirvientas. ¿Esto cómo me llamó la atención? Porque lo primero que viene a tu mente es la gente que está en la servidumbre. Pero al momento de verlo desde el punto bíblico, el Señor me zarandeó. La servidumbre es tipo de las nodrizas de Egipto. ¿Qué hace cuál es la labor de la nodriza? Criar. ¿Qué hace una nodriza? Da pecho, cuida, lava al niño, al bebé. Si lo traemos aquí a este mundo natural, ¿cuáles son las nodrizas de Egipto? El iPad que le das a tu hijo, el celular que le das a tu hija, porque lo está criando, en vez de que usted se enfoque en criar a su bebé. Observa lo que te quiero llevar. Estas nodrizas, esta servidumbre, representa también al momento de ser servidumbre a una mujer o mujeres en edad marital. Esto es tipo de que todas las mujeres de forma natural tienen la capacidad de alimentar, como alguien que cuida a un bebé. ¿Estamos de acuerdo? No tengo que ir a abundar, ¿o sí? Y si lo vemos espiritualmente, dice la palabra que nosotros deseemos la leche espiritual no adulterada. ¿A qué me refiero con la leche espiritual no adulterada? Nada que tenga una enseñanza humana, un aplicativo medio torcido que agarren un texto y lo saquen de contexto y lo agarren de pretexto, ¿verdad? Porque de que los hay, los hay. Es decir, todo viento de doctrina, toda influencia demoníaca, toda influencia emocional, todo espejismo de este mundo, todo aquello que te apantalla así, ¡ay, mira qué preparado! ¡Ay, mira qué guapo está el siervo de Dios! Todo eso, mi amado, mi amada, es una servidumbre de Satanás. En el libro de Juan, en primera de Juan, en segunda de Juan, nos muestra el crecimiento de la iglesia. Nos muestra 4 etapas de los hijos de Dios. ¿Algún hijo de Dios aquí? ¿O hay nietos nada más? ¿O primos? ¿O sobrinos? ¿Cuántos hijos hay aquí? Levánteme su mano. Muy bien. Digo, porque sobrinos solo del tío Gamboín, ¿verdad?
Bueno, ya los que son de mi etapa saben a lo que me refiero, a los más nuevitos. Pastor, ¿eso está en segunda de Alejandro 2 que 3? ¿O dónde está? Bueno, después del comercial, la Escritura nos muestra cómo el apóstol Juan describe al bebé espiritual. ¿Y qué necesita el bebé espiritual? Leche no adulterada. Pero antes del bebé espiritual es cuando se gesta. Amado, ¿puedo poner mi dedo en la llaga? ¿Me da usted permiso? Un bebé en el vientre, solo hay algo que puede generar destrucción y se llama aborto. Y es cuando descuidamos o cuando tomamos cartas en el asunto natural para despojarnos de esa vida. ¿Cuántos bebés espirituales has abortado? ¿A cuántos les has compartido la Escritura y los has dejado ahí? Ya no les diste vida espiritual. Permitiste que se abortara su vida espiritual. Después de que, bueno, ya lo alimentaste, ok, ya viene caminando, se vuelve un bebé. Y hay que darle la leche no adulterada. Vamos de acuerdo, ya te nombré 2 etapas, en el vientre y el bebé. La tercera etapa es cuando es un niño espiritual. El apóstol Juan nos muestra también la analogía de que son llevados por vientos de doctrina. Es decir, a un niño espiritual es muy fácil engañarlo. Por eso la Escritura nos habla, cuando vengan y toquen a tu puerta con una doctrina diferente, no les digas, ¿nadie ha leído la Biblia? Bienvenido, así es. No comulgues con ellos, porque si eres un niño espiritual, fácilmente te van a envolver. Ya te hablé 3 etapas. La cuarta etapa, un joven espiritual. Los jóvenes, amados, si lo vemos de forma natural, fácilmente son seducidos. Hay doctrinas que seducen. Por ejemplo, si viniera alguien y te dijera, pacta tanta lana y el Señor te va a bendecir. Si usted no está firme en el Señor, va a llegar y, claro, la lana. No está bien. Porque a Dios no se le compran milagros. Dios busca conocimiento de Él, no holocausto. Ese es un joven, pero también cuando usted llega a la etapa de madurez, que nos lo narra también la Escritura, podemos observar que hay gente madura. Míreme aquí. ¿Usted qué piensa de Salomón? En un super rey, ¿verdad? ¿Qué dice la Escritura? Que era un rey el más sabio, ¿se acuerda? Salomón, a los 60 y pico de años, se envuelve con la reina de Saba. Y de ahí viene la caída. Un hombre maduro. Un hombre sabio. Tomó una mala decisión. Como las palomitas, ¿verdad? Amado, ¿a qué voy con esto? La sabiduría nos muestra la importancia de nosotros estar observando en todo tiempo, porque si nos está mostrando a una servidumbre, la servidumbre ¿qué hace? Trabaja y trabaja y trabaja. Es la misma obra que Satanás hace, una lucha incansable para desviar a los hijos de Dios. ¿Conoce algún hijo de Dios que se haya desviado? Muchos. Y te voy a explicar por qué pasa esto. Mire, con dolor en mi corazón se lo digo, escúcheme con oídos circuncidados. No somos un pueblo fogoso, ¿o sí? No somos un pueblo apasionado que arda. Adoremos a Dios, pasemos horas en exaltación, ¿o sí? Por el contrario, somos un pueblo débil, llenos de pasiones y distracciones.
Es decir, que para Satanás es muy fácil colocarle a tu distracción solo la cereza del pastel. Y ya te distrajo. Vamos a ponerle un poquito de salsa a las enchiladas. ¿Qué pasa cuando sales de casa sin el celular? Te regresas y dices, cruz, cruz, imagínate, me llama mi esposa. Y rapidito regresas a casa por el celular. Ni tardo ni perezoso, vuelves, ¿a poco no? Aun cuando vivas en Ecatepec y ya vas en el toreo, te regresas a Ecatepec para irte otra vez al aeropuerto, ¿verdad? ¿Qué tal eres cuando pones atención en el mensaje del pastor? ¿Qué tal eres cuando estás leyendo la escritura? ¿Tienes la misma fogosidad como para regresar por tu celular? Ay, luego veo la repetición. Total, le pregunto y me contesta el hermano. Amado, Satanás trabaja de forma incansable para descarriar al pueblo. Por ello la importancia, mi amado, de arrancar la servidumbre. ¿Qué es esto, amado? Los distractores espirituales, los distractores carnales. Todo lo que te desenfoca del Señor. Porque cuando tú te reenfocas, entras a la tercera columna. La tercera columna es el llamado. Diga conmigo, el llamado. Dígalo fuerte, el llamado. Está aquí mismo, Proverbios 9, versículo 3. Vamos a repasarlo. La dama llamada sabiduría va a la ciudad, se para en un lugar destacado, observe, aquí viene el llamado, e invita. ¿Qué labor estará haciendo la mujer llamada sabiduría? Evangelista. ¿Está usted conmigo? ¿Está entendiendo esto? E invita a todos al alcance del sonido de su voz, diciendo: ¿estás confundido acerca de la vida y tu destino? ¿Entiendes lo que estás viviendo? ¿Qué ministerio es ese? El del pastor. Continúa. Ven conmigo, te explicaré. Tan solo cena conmigo. El profeta. Te explicaré, te exhortaré, te impulsaré. He preparado una pasta maravillosa. Hay pan recién horneado, cordero asado, vinos cuidadosamente seleccionados. Deja tu confusión y todo lo que te hace empobrecer. Deja que te enseñe a vivir. Es tiempo de caminar hacia una vida con sentido y entendimiento. Amado, aquí están los 5 ministerios. El llamado de los 5 ministerios englobado en estos pequeños versículos. Y quiero mostrarte algo. Cuando en tu obediencia, ¿hay alguno obediente por aquí? Obediente. ¿Algún obediente aquí? Nada más el hermano Espitia y los demás que así de, los demás me engañan así de, lo engañé, pastor. Me hice pensar que sí, ¿verdad? Quiero que observe algo. Cuando a causa de tu obediencia dices sí al llamado, tú, diga conmigo yo, te vuelves un don. No me refiero al don de la cola, no, o al don de las tortillas, no. Te voy a explicar qué es un don. Vamos al libro de Efesios, capítulo 4, versículo 8. Observa. Y me lo dejas ahí tantito, no lo vayas a mover. Cuando ascendió a las alturas, ¿a quién se refiere? A Jesús. Se llevó a una multitud de cautivos y dio, ¿qué dice? Y dio, del siguiente verso. Y dio, véame aquí. Hay 3, está la figura del Padre. El Padre tiene dones, el Hijo tiene dones y el Espíritu Santo tiene dones. Te voy a explicar los 3. De forma particular, Efesios capítulo 4, versículo 8, se está refiriendo a los dones del Hijo.
La palabra don ahí no es carisma. La palabra griega de don es doma. Diga conmigo, doma. ¿A quién? ¿Al hermano? ¿Lo domamos? La palabra doma hacen referencia a los dones del Hijo, que son los 5 ministerios. Cuando tú le dices sí al Señor, Él imparte un doma en ti. Todos tienen un ministerio. Que no lo funjan son otros 20 pesos. Todos tenemos un ministerio principal, un ministerio secundario. Normalmente en la iglesia muchos caminan en el ministerio secundario de acuerdo al servicio, pero muchos aquí son maestros, profetas, pastores, etcétera. Ese es el doma que Dios te dio. Si hablamos de los dones del Espíritu Santo, la palabra don, cuando la aplica el Espíritu Santo, es charisma. Seguramente la has escuchado, la hemos compartido aquí. Y ahí habla de los dones, como la interpretación de lenguas, las lenguas, la palabra de profecía, la palabra de sabiduría, la palabra de conocimiento, la palabra de ciencia, la fe, el don de sanidades, de milagros, de discernimiento de espíritus, de repartir con diligencia, las diversas operaciones del Espíritu. ¿Vas conmigo? No se trata de eso esta reunión, pero te estoy poniendo en contexto porque estamos hablando de esta columna que es el llamado. Y hay los dones del Padre. La palabra don, cuando se refiere a lo que el Padre imparte, viene de una palabra hebrea, eso está en el Antiguo Testamento, que se escribe enerjo. ¿Ok? ¿Cuáles son estos? Te lo resumo muy fácil y te pongo unos ejemplos. Cada vez que hay una intervención divina que no tiene explicación, por ejemplo, las maravillas, los prodigios, los milagros, te explico cada una. Las maravillas, las 10 plagas. Había caos en Egipto, pero en Canaán no. Había caos en Egipto, pero en donde estaban los judíos no. Y estaban en la misma zona prácticamente. Las 10 maravillas. Otra maravilla, ahora los prodigios. Por ejemplo, cuando ora Josué, ¿alguien se acuerda? ¿Qué pasa? Se detiene el sol. Eso nunca ha vuelto a suceder. Esa es una intervención del Señor. Un don en respuesta a una oración de un hombre. Cuando Jesús camina sobre el agua. Ahora hablando de otra cualidad son las señales. Por ejemplo, los juicios de Dios. ¿Alguien se acuerda cuando Caín mata a Abel? La Escritura dice que el Padre pone una señal sobre Caín. ¿Alguien se acuerda de esa señal? Me siento solo. ¿Alguien se acuerda de esa señal? Ok. Esa señal la podrían ver muchos como maldición, pero no. Estaba señalizando al mundo espiritual. Yo, el Padre, no quiero que nadie mate a Caín porque yo tengo trato personal con él. A pesar de que había asesinado a su hermano. Otra señal es el arco iris. ¿Alguien se acuerda del arco iris? No lo que te venden de los LGTBIQ, no. El pacto de Dios con Noé. Y al igual la Virgen embarazada que es anunciada en el libro de Isaías, que nos muestra cuando viene nuestro Señor Jesús. ¿Te acuerdas de ello? Ok. Ya te expliqué rápidamente los 3 diferentes dones, el del Padre, el del Hijo y el del Espíritu Santo. Cuando usted le dice sí al llamado, usted se vuelve un don automáticamente para el cuerpo de Cristo. Automático, así. ¡puc! ¿Con qué propósito? Para que usted establezca el reino de los cielos en la tierra. Pero para eso usted necesita ser procesado. Porque usted al paso de que va estableciendo las cosas de Dios,
usted va desarrollando amor, tolerancia, va desarrollando misericordia, compasión. Esas son características de los 5 ministerios, porque los 5 ministerios reproducen el carácter de Jesús. Una persona que tiene un doma de Jesús, automáticamente desea alcanzar a alguien para Cristo, capacitarlo, impulsarlo, bendecirlo, servir al cuerpo, porque es parte de esas columnas que ha labrado la sabiduría. Porque cuando usted le ha dicho sí al Señor, alguien le ha dicho sí al Señor, usted automáticamente comienza a usar los recursos celestiales, no los naturales. Obviamente todo está conectado, pero de forma sobrenatural. Usted deja de batallar aquí y comienza a manifestar la victoria desde el cielo. ¿Alguien conmigo? Por eso cuando usted le dice sí al Señor en relación a esta columna, automáticamente entra en usted el Espíritu Santo para provocar en usted: yo mengúo para que Él crezca. ¿Alguien va conmigo? Vamos a la 4ª columna, que es cubrir. Diga conmigo, cubrir. Ya hemos platicado de estas, no me voy a tardar mucho. Y este está en Proverbios capítulos 9, versículo 5 también. Dice: venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Quiero mostrarte, parecería como que, ay, pastor, se está sacando la chida, ¿verdad? Acompáñame al libro de Isaías, para que usted observe lo que significa cubrir. Isaías 58:7 dice: ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Aquí vemos una ligadura muy natural a manera de poder compartir lo que tenemos, ¿ok? Sea alimento, sea bebida. Pero si lo vemos desde el punto espiritual, el Señor nos ha llamado a vestir al desnudo. Te voy a poner un ejemplo. Hablando de desnudez espiritual. ¿Alguien se acuerda de aquel hombre pobre, cojo, que estaba afuera de la iglesia llamada La Hermosa? ¿Sí? ¿Alguien se acuerda? Ese hombre estaba no sé a cuántos metros de escuchar al rabino. Pero estaba ¿dónde? Afuera. Ajá. Y él escuchaba al rabino, pero él no comía de la palabra que daba el rabino, porque no estaba cubierto espiritualmente. Cuando llega Pedro y Juan, ¿qué le dicen? ¿Lo que tengo? No sacaron una moneda de plata ni una de oro. Ellos eran siervos doma. Le dieron sanidad, cobertura, bendición y alimento espiritual. Y automáticamente el cojo de La Hermosa se levanta. ¿Y qué hace? Entra y empieza a exaltar al Señor. Porque ahora de haber estado escuchando lejanamente, ahora estaba cubierto espiritualmente. El Señor nos llamó a cubrir a la gente, a jalar al solo e incluirlo en familia, a colocar lo que nosotros sabemos en la persona, pero cubrir espiritualmente va más allá de una prédica, va más allá de evangelizar. Cubrir espiritualmente es: te enseño quién es Dios.
¿Por qué? Porque entonces todos estaríamos llenos de hijos espirituales regados. Porque ¿a cuántos les has predicado? Pero ¿a cuántos les has enseñado cuán grande, cuán poderoso, cuán asombroso es tu Señor? Porque cuando tú se lo enseñas, automáticamente la otra persona es completada. ¿Cómo lo sé? ¿Por qué? Porque la sabiduría al momento de cubrir imparte. Tú no eres lo que tienes, tú eres lo que das. ¿Alguien va conmigo? Hablemos de la quinta columna. Ahí mismo, en el mismo proverbio, Proverbios 9:5, te leo el mismo. Venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Esta quinta columna, el Señor me hacía ver la mesa del rey. Porque en la mesa del rey no hay necesidad. En la mesa del rey está todo lo necesario para que sea cubierta todo lo que necesita el hombre y la mujer de Dios. Por ejemplo, Filipenses capítulo 4, verso 16. Seguro muchos se lo saben aquí. Como dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme ¿a qué? Ojo, ¿conforme a qué? ¿Conforme a qué? No las tuyas, sino a las suyas. La mesa. Cuando usted se acerca a la mesa, usted encuentra pan. Jesús mismo impartiéndose en usted a fin de hacerse Él contigo uno. Vamos a la sexta columna y vamos terminando. Esta está en Proverbios 9:6. Dice la Escritura, dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. Ya estuvimos conversando semanas anteriores acerca del simple. ¿Alguien se acuerda? Espero que sí. Los simples, en pocas palabras, es gente no comprometida. Aquellos que evidencian una religiosidad, mas no una relación con Dios, una relación de honra con Dios. Por lo tanto, cuando vemos esto, dejar la simpleza y venir, esta columna nos está hablando de cambios profundos. Cambios profundos que solo vienen a través del Espíritu Santo. Esas decisiones que tomas en el Señor. Por ejemplo, todos aquí hemos tomado la decisión de seguir a Cristo. ¿Alguien dice amén? Y esa decisión cambió tu vida y cambió la de tus hijos, ¿a poco no? Pastor, mis hijos todavía están medio mal. Van a llegar, van a llegar. ¿Cuál ha sido la siguiente decisión que has determinado hacer? Buscar al Señor. Y te ha cambiado la vida. Es decir, amado, esta columna, dejar la simpleza y vivir en el camino de la inteligencia, está marcado por decisiones que me unan al Señor. Muy fácil. Si el Señor no le gusta que te drogues, ¿qué vas a hacer? Pastor, pues se la paso al de al lado, ¿no? Me aparto. Si al Señor no le gusta que seas adúltero, ¿qué vas a hacer? Me ordeno. ¿Estamos de acuerdo? Punto. Había una persona que decía, ¿y usted por qué no toma y por qué no fuma? ¿Qué es más fácil? Decir, ay, es que soy cristiano, o decir, es que a mi papá no le gusta. Fácil. ¿Alguno determinado por seguir al Padre aquí? Aleluya. Y quiero cerrar el mensaje con la última columna haciendo un contraste entre la sabiduría y la insensatez. Cuando usted lee el versículo Proverbios 9:7 en adelante, hace el contraste entre la sabiduría, entre la dama llamada sabiduría y la dama llamada insensatez. Muy sencillo. ¿Cuál es?
Ambas son representadas por mujeres, ambas representadas para seducir, pero la gran diferencia es que la sabiduría forma un carácter responsable y el agrado del Señor con el trabajo de la sabiduría. Pero la insensatez no. La insensatez es representada por una prostituta, por aquella que roba la comida, por aquella que busca satisfacer la carne y los sentidos, porque es lo que más rápido seduce al hombre. Pero la dama llamada sabiduría busca impulsar el corazón y el espíritu del hombre. Como hace poco conversábamos, ambas están delante del hombre y volverse el centro, la sabiduría contra la insensatez, lo temporal versus lo eterno, la carne versus el espíritu. ¿Usted qué va a decidir? Determinemos que el Señor forme, transforme, liberte y profundamente labre con cincel en nosotros sus columnas. ¿Alguien desea? Padre, en el nombre de Cristo, tú nos has hablado, hemos colocado en tu misericordia y seguimos colocando poco a poco los cimientos. Pero ahora en tu misericordia nos estás hablando de las columnas de la sabiduría. Mismas, Padre, que fueron labradas. Mismas, Padre, que necesitamos en nosotros para sostener la familia hermosa que nos has dado, para tomar decisiones en bendición, para ser guiados en todo lo que hagamos solo bajo la sombra del Todopoderoso, bajo tu amparo, bajo ese techo que es estar cubiertos por ti. Por ello, en el nombre de Jesucristo, en esta tarde queremos rogarte, por favor, Señor, guíanos y envía tu Espíritu llamado sabiduría sobre nosotros y sean colocadas esas columnas. Que el mismo trabajo del que tú te agradaste al formar el mundo, que hizo tu sierva la sabiduría, sea también ese trabajo que a través de tu Espíritu Santo se ha hecho en nosotros, Señor, a fin, Padre, de poder agradarte también a ti en todo lo que hagamos, edifiquemos, labremos, y en el nombre de Cristo, Señor, henos aquí. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, Señor amado. Amén. Amén.